Mi mamá se fue a Europa por un mes y me dejó con $20 cuando yo tenía 11 años. Cuando por fin regresaron, lo que mi mamá vio la dejó sin aliento. No, esto no puede estar pasando. Hay sonidos que tu cuerpo nunca olvida. El clic de una maleta cerrándose. El motor de un taxi alejándose en la madrugada. El silencio que queda cuando alguien que debía cuidarte simplemente se va. Tengo 34 años ahora, y todavía puedo sentir la textura de ese billete de 20 pesos arrugado en mi mano. Era agosto del 2002, y el sol de la Ciudad de México entraba por la ventana de nuestro departamento en la colonia Narvarte, con esa luz naranja que hace que todo parezca más dramático de lo que ya es. Mi mamá, Lorena, arrastraba su maleta Louis Vuitton, la que había comprado en pagos, presumiéndola a sus amigas del salón como si fuera prueba de que estaba a punto de cambiar de vida, hacia la puerta. Yo estaba parada junto al sofá desgastado color mostaza, con mi pijama 2 tallas grande y mis brackets plateados reflejando esa luz de la mañana. Tenía 11 años, el cabello recogido en una cola de caballo floja, y esa sensación en el estómago que tienes cuando sabes que algo está mal pero no tienes las palabras para decirlo todavía. «Regreso en un mes, Valeria. Pórtate bien», dijo ella sin mirarme, revisando su bolso de mano por tercera vez. Pasaporte, tarjetas, un labial rojo que nunca usaba en casa, pero que se ponía religiosamente para salir. Olía a ese perfume francés que compraba en el mercado de imitaciones, mezclado con laca para el cabello, y esa cosa indefinible que ahora reconozco como desesperación. ¿Y yo qué voy a comer, mamá? La pregunta salió pequeña, casi una disculpa por existir. Ella finalmente volteó, y por un segundo, solo un segundo, vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Duda? Pero se evaporó tan rápido como llegó. Ya tienes 11 años, Valeria. Hay frijoles en la alacena. Deja de ser tan dependiente. Sacó su billetera, contó sin realmente contar, y me extendió un billete arrugado de 20 pesos como si estuviera entregándome un cheque en blanco. Administra bien. 20 pesos, 480 centavos por día si hacía las cuentas bien. Menos de lo que costaba un almuerzo en la escuela. El taxi tocó el claxon afuera. Ella tomó su maleta. Esa maleta que pesaba más que todas mis pertenencias juntas. Y se fue. Ni un abrazo. Ni un «te quiero». Ni siquiera un número de teléfono donde pudiera encontrarla. Solo el eco de sus tacones en el pasillo, el portazo del elevador. Y después, nada. Me quedé ahí parada, sosteniendo ese billete, mirando la puerta cerrada como si en cualquier momento fuera a abrirse de nuevo y ella dijera que era una broma, que cómo iba a dejarme sola un mes entero. Pero no volvió. Lo que mi mamá no sabía, lo que no podía saber mientras subía a ese avión rumbo a París, con Jean-Pierre, su novio francés de sonrisa perfecta y promesas vacías, era que ese mes iba a cambiar todo. Que la niña callada y obediente que dejó atrás no sería la misma persona que encontraría a su regreso. Porque cuando ella volvió 32 días después, bronceada y perfumada, cargando bolsas de boutiques europeas que nunca podríamos pagar, abrió la puerta de nuestra casa y lo que vio la hizo caer de rodillas. Pero para entender por qué gritó de esa manera, para entender por qué sus manos temblaban y sus ojos se llenaban de un terror que nunca le había visto, primero tienes que conocer quién era yo antes de ese mes, antes de los 20 pesos, antes de aprender que sobrevivir y vivir no son la misma cosa, antes de que el hambre me enseñara más sobre mi madre, de lo que 12 años de convivencia jamás lo hicieron. Pero antes de llegar a ese momento, a esa puerta abriéndose y al grito que despertó a todo el edificio, necesitas entender quién era yo en el silencio de aquella casa vacía. Después de que el taxi de mi mamá desapareció en el tráfico de insurgentes, me senté en el sofá mostaza y conté el dinero otra vez, como si los números fueran a cambiar mágicamente. 20 pesos. El billete estaba tan arrugado que casi podías leer la historia de todas las manos que lo habían sostenido antes que yo. Me lo guardé en el bolsillo del pantalón de pijama y caminé hacia la cocina.
La alacena era un inventario de promesas incumplidas. Una lata de frijoles refritos marca Istezón, medio paquete de galletas Marías que ya estaban aguadas por la humedad, un sobre de sopa instantánea sabor pollo y una botella de aceite vegetal que mi mamá usaba para hacerse tratamientos en el cabello. Me siento sin. En el refrigerador, la luz parpadeaba sobre un cartón de leche que olía a despedida, 3 jitomates arrugados y un pedazo de queso Oaxaca envuelto en plástico que ya tenía ese color verde de las cosas olvidadas. Tenía 11 años, pero en ese momento entendí algo que muchos adultos tardan décadas en comprender, que puedes vivir con alguien toda tu vida y seguir siendo una extraña para ellos. Mi mamá me había dado luz, pero nunca me había visto realmente. Cerré la alacena y me di cuenta de que el departamento olía diferente sin ella. Sin su perfume barato llenando el aire, sin el sonido de sus tacones en el piso de mosaico, sin sus conversaciones telefónicas interminables con amigas que nunca conocí. El silencio tenía textura. Era denso, pesado, del tipo que te hace escuchar tu propia respiración. Esa primera noche comí frijoles fríos directo de la lata con una cuchara de plástico, mientras veía las luces de los otros departamentos encenderse y apagarse desde la ventana. Familias cenando juntas, niños peleando por el control remoto. Voces que se mezclaban con el ruido de los platos. Yo estaba a 5 metros de distancia de todo eso, pero podría haber estado en otro planeta. Lo peor no era el hambre, eso vendría después. Lo peor era la certeza creciente de que para mi mamá yo era un obstáculo entre ella y la vida que realmente quería vivir. Una vida de hoteles europeos, de hombres con acento extranjero, de ser alguien importante en algún lugar donde nadie supiera que había sido madre demasiado joven y que había convertido ese accidente biológico en resentimiento silencioso. Me acosté en mi cama esa noche sin lavarme los dientes porque no había pasta, y miré el techo con las manchas de humedad que parecían mapas de países que nunca visitaría. Pensé en mi papá, el hombre de las fotografías borrosas que murió cuando yo tenía 7 años y del que mi mamá nunca quería hablar. Me pregunté si él me habría dejado así, sola con 20 pesos y una lata de frijoles. Pero no lloré. Todavía no. Porque en ese momento aún creía que esto era temporal, que 30 días pasarían rápido, que ella volvería y todo sería normal otra vez. No sabía que el hambre te cambia, que te enseña cosas sobre ti misma que no puedes desaprender, que cuando tu estómago está vacío, tu mente se vuelve transparente y empiezas a ver verdades que antes estaban ocultas detrás de excusas y esperanza. Y definitivamente no sabía que alguien me estaba observando desde el primer día. Que mis secretos ya no eran solo míos. Yo era Valeria Torres Mendoza, y antes de ese agosto del 2002, era la clase de niña que pasa desapercibida en todos lados. En la escuela primaria Benito Juárez, me sentaba en la tercera fila, columna del centro. Nunca adelante donde la maestra podría hacerme preguntas, nunca atrás donde los niños populares se pasaban recados. Mi uniforme de cuadros azul marino siempre estaba 2 tallas grande, porque mi mamá compraba para que me durara, lo que significaba que los primeros 6 meses nadaba en la tela y los últimos 6 meses las mangas me quedaban cortas. Mis brackets plateados reflejaban la luz del salón cuando sonreía, aunque cada vez sonreía menos. Tenía el cabello castaño oscuro, lacio, siempre amarrado en una cola de caballo tensa que mi mamá me hacía en las mañanas mientras veía el noticiero, sin mirarme realmente, solo jalando mecánicamente hasta que mis ojos se estiraban un poco. Mis zapatos escolares eran de imitación de piel que se despegaban de la suela cuando llovía, y tenía una mochila morada con un parche de Mickey Mouse que había sido de alguna prima lejana antes que mía. Pero lo que realmente me definía no era mi ropa, ni mi apariencia. Era mi capacidad para hacerme pequeña, invisible. Había aprendido desde muy niña que ocupar menos espacio significaba menos problemas, que si no pedías nada, no decepcionabas a nadie, que si te quedabas callada, la gente eventualmente se olvidaba de que estabas ahí, y eso era más seguro que ser vista y encontrada deficiente. Vivíamos en un departamento de 2 recámaras en el tercer piso de un edificio de los años 70 en la Narvarte.
Las paredes eran de ese color crema institucional que nunca es blanco ni beige, solo viejo. El piso de mosaico tenía diseños geométricos marrones que mi mamá odiaba pero que yo había memorizado completamente. 64 mosaicos desde la puerta hasta mi recámara. Exactamente. La sala tenía ese sofá mostaza que olía a décadas de cuerpos sentándose en él. Una televisión de tubo que solo funcionaba si le golpeabas el lado izquierdo. Y una repisa con fotografías que contaban mentiras. Mi mamá sonriendo con un vestido blanco que nunca usó en su boda porque nunca hubo boda. Mi papá cargándome cuando yo tenía 3 años, antes de que el alcohol lo convirtiera en un fantasma y luego en un nombre en un acta de defunción. Mi recámara era un cuadrado de 3 por 3 metros con una cama individual pegada contra la pared, un escritorio de melamina donde hacía la tarea y una ventana que daba al patio interior donde las vecinas colgaban la ropa. En las noches podía escuchar fragmentos de sus vidas, discusiones maritales, telenovelas a todo volumen, el llanto de bebés, risas de cumpleaños que nunca me invitaban. La recámara de mi mamá era territorio prohibido. Olía a ese perfume de imitación mezclado con laca, cremas caras que compraba en catálogos de Avon, y a algo más, a desesperación elegante, si es que eso existe. Tenía un tocador lleno de maquillaje que usaba como armadura cada mañana, transformándose de Lorena la madre soltera en Lorena la mujer que todavía tenía oportunidades. Su closet estaba lleno de vestidos con etiquetas todavía puestas, comprados con tarjetas de crédito que llegaban al límite cada mes, esperando ocasiones especiales que nunca llegaban. Hasta que llegó Jean-Pierre. Él era todo lo que mi mamá había estado esperando. Europeo, con acento que hacía que palabras simples sonaran importantes. 38 años. Cabello rubio que empezaba a escasear pero que él peinaba con gel hacia atrás. Y esa sonrisa que prometía aeropuertos y vidas diferentes. Lo conoció en una aplicación de citas 3 meses antes de irse, y desde ese momento yo dejé de existir completamente. Ahora, mirando hacia atrás con 34 años de distancia, puedo ver lo que entonces no podía, que yo no era una hija para mi mamá. Era evidencia de decisiones equivocadas, de juventud desperdiciada, de puertas que se habían cerrado cuando tenía 23 y quedó embarazada de un hombre que no sabía cómo dejar de beber. Yo era el precio que pagaba por no haber sido más cuidadosa, más inteligente, más afortunada. Y ese agosto, finalmente tuvo la oportunidad de fingir, aunque fuera por un mes, que ese precio nunca existió. Don Esteban Villarreal tenía 72 años, manos ásperas de cargar cajas toda su vida, y esa habilidad peculiar de ver a las personas que todos los demás ignoraban. Era el portero de nuestro edificio desde antes de que yo naciera, antes incluso de que el edificio se llamara Residencial Narvarte, y no solo el edificio café de Patricio Sanz con Dakota. Su garita era un cuadrado de 2 por 2 metros en la entrada, con un escritorio de metal oxidado, un ventilador que sonaba como helicóptero, un calendario de Pemex de 1997 que nunca había cambiado, y una parrilla eléctrica donde cocinaba sus almuerzos que hacían que todo el lobby oliera a tortillas recién calentadas y frijoles refritos. Don Esteban usaba el mismo uniforme gris todos los días, lavado cada noche, secado en el tendedero de su azotea, planchado con plancha de vapor en las mañanas, y tenía un bigote blanco perfectamente recortado que le daba aspecto de abuelo de película mexicana de los 70. Sus ojos eran cafés, profundos, del tipo que han visto demasiado pero que todavía deciden ser amables. Nos conocíamos desde que yo tenía memoria. Él era quien me abría la puerta cuando yo volvía de la escuela, y mi mamá todavía no llegaba del salón de belleza donde trabajaba. Era quien me dejaba sentarme en su garita mientras hacía la tarea cuando mi mamá tenía visitas. Esos hombres con promesas que duraban semanas o meses antes de desaparecer como humo. Era quien me guardaba las tortillas que sobraban de su comida, envueltas en servilletas con florecitas, diciendo, «Por si te da hambre después, mija». Nunca hablábamos mucho. Él no era de esos adultos que te hacen preguntas incómodas o que tratan de darte consejos no solicitados. Simplemente estaba ahí, como un faro silencioso,
en medio de todo el caos de crecer con una madre que siempre estaba buscando su siguiente escape. La primera mañana después de que mi mamá se fue, bajé a las 7:30 para ir a la escuela. Don Esteban estaba barriendo la entrada, como siempre, y cuando me vio, algo en su expresión cambió. Una arruga entre las cejas. Una pausa en el movimiento de la escoba. «Buenos días, Valerita», dijo. Siempre me llamaba así, Valerita, con diminutivo, como si quisiera hacerme más pequeña para protegerme del mundo. ¿Tu mamá ya se fue? Asentí. No confiaba en mi voz todavía. ¿Te dejó dinero para el almuerzo? Otra vez, solo asentí. No mencioné que eran 20 pesos en total, no solo para el almuerzo, sino para todo. Don Esteban me observó con esos ojos que veían demasiado, pero no dijo nada más. Solo alcanzó su lonchera de plástico amarillo, sacó 3 tortillas dobladas con sal y me las extendió. «Toma, calenté de más esta mañana». Era mentira, yo lo sabía. Él lo sabía. Pero tomé las tortillas con las 2 manos, como si fueran oro, y susurré, «Gracias», antes de salir corriendo hacia la escuela, para que no viera que mis ojos se estaban llenando de lágrimas. Esa se convirtió en nuestra rutina silenciosa. Cada mañana, don Esteban calentaba de más, y cada mañana yo aceptaba esas tortillas como si no estuvieran salvándome la vida un día a la vez. Nunca hablamos de mi mamá. Nunca hablamos de los 20 pesos que se estaban acabando más rápido de lo que debían. Nunca hablamos de cómo cada día yo estaba un poco más delgada, un poco más callada, un poco más transparente. Pero él sabía. Don Esteban siempre supo. Lo que yo no sabía entonces era que él estaba haciendo más que solo darme tortillas. Estaba observando, tomando notas en un cuaderno viejo que guardaba en el segundo cajón de su escritorio, anotando fechas, cambios en mi apariencia, las veces que me sentaba en su garita después de la escuela porque no quería subir a ese departamento vacío. Don Esteban había sido padre de 5 hijos y abuelo de 12 nietos. Había visto suficiente vida para reconocer cuando un niño estaba en peligro, incluso si ese peligro venía envuelto en excusas de «solo es un mes» y «ya está grande». Él me enseñó algo que mi mamá nunca pudo, que la dignidad no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en la bolsa, sino con cuánto valor te das a ti misma. Que a veces, el amor verdadero no grita ni hace escenas dramáticas. Simplemente calienta tortillas de más y pregunta cómo te fue en la escuela. Y cuando todo explotó, cuando la verdad salió a la luz y las autoridades tocaron a nuestra puerta, fue don Esteban quien tenía las pruebas. Porque a veces, la persona que te salva no es la que promete llevarte a Europa. Es la que te da tortillas calientes en una mañana de agosto y te ve cuando todos los demás miran hacia otro lado. Mi mamá, Lorena Mendoza, de apellido de soltera, había construido su identidad sobre una mentira elaborada, que éramos una familia normal pasando por tiempos difíciles temporales. La verdad era mucho más oscura. Ella tenía 34 años, la misma edad que tengo ahora, lo cual me produce un escalofrío cada vez que lo pienso, pero se comportaba como alguien en perpetua adolescencia, esperando que la vida real finalmente comenzara. Trabajaba medio tiempo en el salón de belleza, elegancia total, en la colonia del Valle, donde lavaba cabello, barría mechones teñidos del piso y ocasionalmente ayudaba con tintes simples. Ganaba 2.800 pesos a la quincena, más propinas que nunca superaban los 300 pesos. Con ese dinero teníamos que pagar renta, 3.200 pesos mensuales, luz, agua, gas, comida, mi escuela, mi uniforme, todo. Las matemáticas nunca cuadraban. Había dinero que entraba de algún lado más. Yo lo sabía porque las cuentas se pagaban, más o menos. Pero mi mamá nunca hablaba de eso. Años después descubriría de dónde venía ese dinero extra. Pero en ese momento solo sabía que vivíamos en un equilibrio precario donde yo aprendí a nunca pedir nada. La dinámica entre nosotras era de invisibilidad estratégica. Cuando ella llegaba del salón, cansada y oliendo a químicos de tinte,
Yo ya debía haber cenado, terminado la tarea, y estar en mi cuarto. Los fines de semana, cuando sus amigas venían a visitarla, yo me convertía en decoración, traída brevemente para ser presentada. Mira qué grande está Valeria, ¿verdad? Y luego enviada de vuelta a mi habitación mientras ellas bebían vino barato y se quejaban de hombres que no las merecían. Pero había momentos, cada vez más frecuentes, donde la máscara se caía y yo veía el resentimiento puro en sus ojos. Como cuando pedía dinero para material escolar y ella suspiraba con todo el cuerpo. ¿Otra vez? Valeria, el dinero no crece en los árboles. Como cuando me quejaba de tener hambre y ella respondía, yo también tengo hambre, pero alguien tiene que ser el adulto aquí y aguantarse. El favoritismo en nuestra casa de 2 personas era ella misma. Mi mamá se priorizaba en todo. Compraba ropa nueva para ella mientras yo usaba uniformes heredados de primas que ya no veía. Se hacía las uñas cada 15 días, 200 pesos, mientras yo tenía zapatos con agujeros en las suelas. Se teñía el cabello religiosamente, 3,000 pesos cada 2 meses en el salón donde trabajaba, con descuento de empleada, mientras yo cortaba mi propio flequillo frente al espejo del baño. Había un ritual particularmente cruel que se repetía cada mes. El día que le pagaban, mi mamá llegaba con bolsas de la farmacia del ahorro, maquillaje nuevo, cremas faciales, perfumes de imitación. Se encerraba en su cuarto y se probaba todo frente al espejo, haciendo muecas, sonriendo a su reflejo, transformándose. Yo la observaba desde mi puerta entreabierta y pensaba, así es como se ve a alguien que se está preparando para escapar. Y tenía razón. Después de conocer a Jean-Pierre, todo empeoró exponencialmente. De pronto no había dinero ni para lo básico porque mi mamá estaba invirtiendo en su futuro, que significaba ropa nueva para impresionar a un hombre que prometía llevarla lejos de aquí. Compraba vestidos en Zara a meses sin intereses, zapatos de tacón que costaban más que nuestra renta, lencería cara que guardaba en cajas de zapatos para que yo no la viera. Es una oportunidad, Valeria, me dijo una noche, 2 semanas antes de irse a Europa. Estábamos cenando, o mejor dicho, yo estaba cenando frijoles refritos mientras ella se pintaba las uñas en la mesa. Jean-Pierre podría ser mi boleto para una vida mejor, para una vida real. ¿Entiendes eso? Lo que ella realmente quería decir era, tú eres el ancla que me mantiene hundida, y finalmente encontré la manera de cortarte. No le respondí. Solo bajé la mirada a mi plato y seguí comiendo, tragándome no solo los frijoles, sino también las palabras que quería gritar. ¿Y yo qué? ¿Yo no soy real? ¿Mi hambre no es real? ¿El hecho de que me estés abandonando no es real? Pero ya había aprendido que en nuestra casa, mis necesidades eran inconvenientes, mis sentimientos eran dramáticos. Mi existencia era el precio que ella pagaba por haber sido descuidada una noche hace 12 años. El silencio se había convertido en mi idioma nativo. La invisibilidad en mi superpoder. Y el hambre, ese hambre constante que no era solo de comida, sino de ser vista, de importar, de ser suficiente, se había vuelto tan familiar que ya casi no la sentía. Casi. Porque ese agosto, cuando ella cerró la puerta y me dejó con 20 pesos, algo se quebró dentro de mí. No fue dramático. No fue repentino. Fue como cuando una grieta invisible va creciendo en una pared durante años hasta que un día, sin aviso, todo se derrumba. Y yo estaba a punto de aprender que cuando te derrumbas completamente, tienes 2 opciones: quedarte en el suelo o construir algo completamente nuevo con los pedazos rotos. Todo comenzó 3 meses antes, en mayo del 2002, cuando mi mamá descargó una aplicación de citas internacional en su teléfono Motorola. Yo estaba haciendo la tarea de matemáticas en la mesa del comedor cuando escuché su grito desde su recámara. «No lo puedo creer. Me escribió alguien de Francia». Se apareció en el marco de la puerta con el teléfono en la mano, los ojos brillando de una manera que no había visto desde... nunca, en realidad. Tenía puesta una bata rosa desteñida y el cabello recogido en un chongo despeinado. Pero en ese momento se veía 10 años más joven, como si alguien hubiera encendido una luz dentro de ella.
Mira, Valeria, se llama Jean-Pierre. Vive en París. Es empresario. Dijo empresario, con reverencia, como si fuera un título nobiliario. Me mostró la foto de perfil. Un hombre rubio de sonrisa ensayada, sentado en lo que parecía ser un café europeo, con lentes de sol caros empujados sobre la cabeza. Dais que está buscando una conexión real con alguien, no solo algo superficial. Yo tenía 11 años, pero incluso entonces reconocí el peligro. Había algo demasiado perfecto en esa foto, demasiado conveniente en que un europeo guapo estuviera buscando amor en una aplicación de citas mexicana. Pero cuando miré a mi mamá, a la esperanza desnuda en su rostro, a la manera en que sus manos temblaban ligeramente sosteniendo el teléfono, supe que nada de lo que yo dijera importaría. Se ve bien. Fue todo lo que dije, porque ¿qué más podía decir una niña de 11 años? Los siguientes 3 meses fueron una cuenta regresiva hacia la catástrofe, aunque yo no lo sabía entonces. Mi mamá se obsesionó. Chateaba con Jean-Pierre desde que se despertaba hasta que se dormía. Empezó a aprender palabras en francés usando videos gratuitos de YouTube, practicando bonjour y je t'aime frente al espejo. Cambió su guardarropa completamente, comprando ropa que pensaba que era europea. Blusas de cuello alto, pantalones de lino, pañuelos de seda falsa. Se inscribió en un gimnasio que costaba 500 pesos al mes que no teníamos, diciendo que necesitaba estar en forma para cuando finalmente nos conociéramos en persona. La comida en casa se volvió más escasa. Las luces se apagaban más temprano para ahorrar electricidad. Mi mamá dejó de comprarme cuadernos nuevos cuando se me acababan. Dale vuelta a las hojas y escribe del otro lado, me decía. Pero ella seguía comprándose maquillaje, ropa, accesorios. Todo era inversión, según ella. Tienes que entender, Valeria, me dijo una noche mientras se probaba un vestido negro que había comprado en el centro. Esta es mi oportunidad de tener una vida real, de ser alguien. Cuando Jean-Pierre y yo estemos juntos, todo va a ser diferente. Vas a tener una vida mejor también. ¿Cuándo nos vamos a mudar a Francia?, pregunté, porque asumí, como cualquier niña asumiría, que si mi mamá se iba con este hombre, yo iría también. Ella se quedó congelada frente al espejo. Por un momento largo, no dijo nada. Luego, lentamente, volteó a verme con una expresión que no pude leer entonces, pero que ahora reconozco como culpa mezclada con irritación. No seas tonta, Valeria. Primero tengo que ir yo, conocerlo bien, ver cómo son las cosas allá. Después vemos. Su voz tenía ese tono que usaba cuando quería cerrar una conversación. Además, tienes la escuela aquí. No puedes simplemente dejarla. Algo frío se instaló en mi pecho. ¿Cuánto tiempo vas a estar allá? 1 mes, tal vez 6 semanas. No es nada. 6 semanas, 42 días. Para una niña de 11 años podría haber sido 1 año entero. ¿Y yo me voy a quedar con quién? Contigo misma, Valeria. Ya estás grande. Ya no eres una bebé. Volvió a mirarse en el espejo, ajustándose el vestido. Además, don Esteban está abajo si pasa algo. Y las vecinas. En ese momento, algo en mí quiso gritar. Quiso sacudirla y preguntarle cómo podía estar planeando dejarme sola por 6 semanas con extraños como respaldo. Pero la niña que había aprendido a ser invisible, la que había aprendido que sus necesidades eran inconvenientes, solo asintió en silencio. La fecha del viaje se fijó para el 5 de agosto. Jean-Pierre le había comprado el boleto de avión, ida y vuelta, México-París, México, con escala en Houston. Mi mamá lloró cuando recibió la confirmación por email, pero no eran lágrimas tristes, eran lágrimas de alivio, de escape, de finalmente algo bueno me está pasando. Yo no lloré. Solo observé mientras ella empacaba esa maleta Louis Vuitton falsa con toda su ropa nueva, dejando atrás a una niña de 11 años con 20 pesos y promesas rotas. La noche antes de irse, entró a mi cuarto. Yo estaba en la cama, fingiendo dormir, pero sabía que ella estaba parada en la puerta. Podía sentir su mirada,
Podía escuchar su respiración. Pensé que tal vez diría algo maternal, algo tranquilizador, algo que hiciera que esto fuera menos aterrador. Pero solo dijo: «Pórtate bien, Valeria. No le causes problemas a nadie». Y se fue. Esa fue la última conversación real que tuvimos antes de que mi vida se convirtiera en algo completamente diferente. Antes de que el hambre me enseñara más sobre supervivencia de lo que cualquier clase escolar jamás podría. Antes de que aprendiera que ser abandonada no es solo que alguien se vaya, es darte cuenta de que nunca estuviste realmente con ellos en primer lugar. El primer día sin mi mamá, me desperté a las 6:30 de la mañana y por un momento olvidé que estaba sola. Esperé escuchar sus pasos en el pasillo, el sonido de la cafetera vieja borboteando, su voz medio dormida diciendo: «Valeria, levántate o vas a llegar tarde». Pero solo había silencio, ese tipo de silencio que tiene peso, que presiona contra tus oídos hasta que lo único que escuchas es tu propia sangre circulando. Me levanté, me puse el uniforme que había lavado la noche anterior y que todavía estaba un poco húmedo, y caminé hacia la cocina. La alacena estaba exactamente como la había dejado ayer. La lata de frijoles, las galletas Marías, la sopa instantánea. Tomé 2 galletas para desayunar. Las comí lentamente con agua de la llave y me fui a la escuela. Don Esteban estaba barriendo la entrada. Me miró más tiempo del usual, pero no dijo nada. Solo me dio esas 3 tortillas de más y un «que tengas buen día, mija». En la escuela, todo era normal. Demasiado normal. Mis compañeras hablaban de sus vacaciones de verano que vendrían pronto, de las albercas donde irían, de los primos que visitarían. La maestra Guadalupe nos dio un examen sorpresa de historia que no había estudiado, porque la noche anterior estuve demasiado ocupada tratando de hacer que 20 pesos duraran un mes en mi cabeza. Nadie notó nada diferente en mí. Yo era buena siendo invisible. El segundo día fue cuando empecé a sentir realmente el hambre. No era solo el estómago vacío, era un dolor sordo que comenzaba en el centro de tu cuerpo y se expandía hacia afuera, haciendo que tus manos temblaran un poco y que tu cabeza se sintiera llena de algodón. Desayuné 1 galleta y media, guardando la otra mitad para más tarde. En la escuela, durante el recreo, me senté sola bajo el árbol de trueno del patio y observé a las otras niñas compartir sus almuerzos. Tortas de jamón, tacos dorados, sándwiches con Nutella. Mi estómago gruñó tan fuerte que una niña volteó a verme, pero yo fingí que estaba buscando algo en mi mochila. Las tortillas de don Esteban se convirtieron en mi comida principal. 3 tortillas en la mañana, 2 galletas durante el día, y en la noche calentaba un poco de los frijoles refritos en el microondas, comiéndolos lentamente para que la comida durara más tiempo. Descubrí que si bebías mucha agua, tu estómago se sentía lleno por un rato, aunque fuera una ilusión. El tercer día fue domingo. No había escuela. No había don Esteban con tortillas. No había estructura que me sacara de ese departamento vacío. Me quedé en la cama hasta las 11 de la mañana, no porque estuviera cansada, sino porque si no te levantas, no usas energía, y si no usas energía, no tienes tanta hambre. Cuando finalmente me levanté, el departamento parecía diferente, más grande, más oscuro. Los muebles proyectaban sombras extrañas y todo tenía ese olor a encierro, a aire reciclado demasiadas veces. Revisé el refrigerador por 3ª vez ese día, como si mágicamente fuera a aparecer comida nueva. Los jitomates ahora estaban completamente arrugados. La leche olía agria. El queso Oaxaca tenía más verde que blanco. Abrí la lata de sopa instantánea, la preparé con agua caliente y me la tomé sentada en el sofá mientras veía una maratón de películas viejas en el Canal 5. La sopa sabía a sal y a nada más, pero era caliente y llenaba mi estómago por 1 hora, tal vez 2. Ese día conté mi dinero otra vez. 20 pesos. Todavía tenía los 20 pesos completos, porque había estado viviendo de las tortillas de don Esteban y de lo que había en la alacena.
Me di cuenta de algo. Si era muy, muy cuidadosa, tal vez podría hacer que este dinero durara. 5 pesos a la semana. Eso era posible, ¿verdad? El cuarto día llegué a la escuela y la maestra Guadalupe nos pidió que formáramos equipos para un proyecto. Nadie me escogió, nunca me escogían, así que terminé con otros 2 niños que tampoco habían sido seleccionados. Ramiro, que siempre olía a cigarros porque su papá fumaba en el carro camino a la escuela, y Mónica, que era nueva y todavía no conocía a nadie. Durante el trabajo en equipo, mi estómago gruñó. Fuerte. Tan fuerte que Mónica se rió y preguntó: ¿No desayunaste? Sí, desayuné. Mentí automáticamente. No suena así, dijo Ramiro, pero sin malicia. Solo observación. Me puse roja y me concentré en el cuaderno frente a mí, escribiendo con tanta fuerza que casi atravesé el papel. El quinto día fue cuando las cosas empezaron a ponerse peor físicamente. Me desperté mareada. La habitación daba vueltas un poco cuando me senté en la cama. Tuve que esperar 30 segundos antes de poder pararme sin que mis rodillas temblaran. En el espejo del baño, mi reflejo se veía diferente, más pálida, los ojos más hundidos, los pómulos más prominentes. Me puse el uniforme, que ahora me quedaba un poco más flojo alrededor de la cintura, y bajé para ir a la escuela. Don Esteban me vio y su expresión cambió de inmediato. Valerita, ¿estás bien? Te ves pálida. Estoy bien, dije. Porque eso es lo que dices. Porque admitir que no estás bien significa que algo anda mal. Y si algo anda mal, tal vez alguien haga preguntas. Y si alguien hace preguntas, tal vez descubran que tu mamá te dejó sola. Y si descubren eso, no sabía qué pasaría, pero tenía miedo de averiguarlo. Me dio las tortillas, 4 ese día en lugar de 3, y también una manzana pequeña que sacó de su lonchera. Toma, mija, es importante comer fruta. Ese día, durante la clase de educación física, me desmayé. No fue dramático. No fue como en las películas donde alguien cae al piso y todos gritan. Solo estábamos corriendo vueltas alrededor de la cancha, y de repente mis piernas dejaron de funcionar correctamente. El mundo se inclinó hacia un lado, y lo siguiente que supe es que estaba sentada en el pasto con la maestra Guadalupe arrodillada frente a mí, su mano en mi frente. Valeria, ¿cuándo fue la última vez que comiste algo sustancioso? Traté de recordar. ¿Contaban las tortillas? ¿Contaban los frijoles refritos? Hoy en la mañana, dije. ¿Qué comiste? Tortillas. ¿Algo más? ¿Huevo? ¿Leche? ¿Fruta? Negué con la cabeza. Vi algo cambiar en su expresión. Preocupación, pero también algo más. Reconocimiento. Como si estuviera conectando piezas de un rompecabezas que no sabía que existía. Ven conmigo a la enfermería, dijo, ayudándome a levantarme. Mis piernas todavía temblaban. Y después vamos a tener una conversación sobre tu mamá. La enfermería de la escuela olía a alcohol desinfectante y a esas gasas de algodón que pican cuando te las ponen en una herida. La enfermera, una mujer rechoncha llamada señora Patricia, que siempre tenía una paleta de caramelo en el bolsillo de su uniforme, me pesó en una báscula vieja que tenía que ajustar 2 veces. 32 kilos. Escribió el número en una tarjeta manila y frunció el ceño. Luego revisó mis expedientes, esos archivos viejos que la escuela guardaba en un archivero de metal desde que entré a primero de primaria, y comparó números. Valeria, hace 3 meses pesabas 38 kilos. ¿Qué ha estado pasando? Antes de que pudiera responder, la maestra Guadalupe entró a la enfermería. Había ido a buscar mi información de contacto de emergencia en los registros de la oficina, y traía una carpeta color beige en las manos, con mi nombre escrito con marcador negro en la pestaña. Necesitamos llamar a tu mamá, dijo, abriendo la carpeta. Pero lo que vio ahí hizo que se detuviera. Leyó algo, luego volvió a leerlo, y su expresión se endureció de una manera que nunca había visto. Valeria, ¿dónde está tu mamá ahora mismo?
La pregunta me puso en una situación imposible. Si decía la verdad, no sabía qué pasaría. Si mentía, eventualmente descubrirían la verdad de todas formas. Así que me quedé en ese espacio incómodo entre ambas cosas y dije, ¿de viaje? ¿De viaje dónde? Europa. ¿Y te dejó con quién? Silencio. Valeria, necesito que me respondas. ¿Con quién te dejó tu mamá? Sola, susurré finalmente, y con esa palabra, todo el castillo de mentiras que había estado construyendo durante 5 días se derrumbó. La maestra Guadalupe cerró los ojos por un momento largo. Cuando los abrió, ya no era solo mi maestra, era alguien en modo de protección, alguien que había decidido que algo tenía que hacerse. Señora Patricia, ¿puede darle a Valeria algo de comer, por favor? Algo con proteína y un jugo con azúcar. Luego se volteó hacia mí. Tú te quedas aquí. Vuelvo en 10 minutos. Se fue con mi carpeta bajo el brazo, sus tacones repiqueteando contra el piso de linóleo del pasillo, con un propósito que sonaba casi militante. La señora Patricia me dio un sándwich de jamón con queso, que habían sobrado del programa de desayunos escolares, un jugo de manzana en cajita y 2 galletas Marías en empaque individual. Comí despacio. Mi estómago se había encogido tanto que comer rápido me hacía sentir mal. Mientras ella me observaba con esa expresión que los adultos tienen cuando están viendo algo que los enoja profundamente, pero no quieren asustarte. Cuando la maestra Guadalupe volvió, no estaba sola. Traía a don Esteban con ella. Ver a don Esteban ahí, en mi escuela, fuera de su contexto usual de la garita del edificio, era extrañamente desconcertante. Se veía más pequeño en ese espacio, o tal vez era que todo se estaba haciendo más grande, más serio, más imposible de ignorar. «Valerita», dijo él, su voz suave pero firme. «La maestra me contó lo que está pasando. Necesito que me digas la verdad. ¿Tu mamá te dejó dinero para comer durante el mes que va a estar fuera?» Saqué el billete arrugado de 20 pesos de mi bolsillo y se lo mostré. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Esteban tomó el billete con manos que temblaban ligeramente. De rabia, me di cuenta después, no de vejez, y lo observó como si fuera evidencia en un juicio. Que lo era. «¿Y en casa hay comida?», preguntó la maestra Guadalupe. «Una lata de frijoles, algunas galletas». «¿Y ella cuándo regresa?» «En un mes», dijo que tal vez 6 semanas. La maestra Guadalupe y don Esteban intercambiaron una mirada que contenía una conversación completa silenciosa. Luego ella dijo algo que cambiaría todo. «Don Esteban, usted es el contacto de emergencia de Valeria en los registros escolares, junto con el número de su mamá. ¿Tiene usted acceso al departamento donde vive Valeria?» «Tengo una llave maestra de todos los departamentos del edificio», admitió él. «Por emergencias». «Esto es una emergencia», dijo la maestra Guadalupe. «Necesitamos buscar información de contacto de algún familiar, papeles, cualquier cosa que nos ayude a ubicar a alguien responsable». Así que fuimos, los 3, de vuelta a mi edificio en el coche viejo de la maestra Guadalupe que olía a ambientador de fresa y tenía un rosario colgando del espejo retrovisor. Subimos los 3 pisos hasta mi departamento. Don Esteban abrió la puerta con su llave maestra y entramos a ese espacio que ahora se sentía como escena del crimen. La maestra Guadalupe caminó lentamente por el departamento, observándolo todo con ojos críticos. La alacena casi vacía, el refrigerador con comida podrida, mi cuarto con la cama tendida perfectamente, porque yo siempre la tendía, tratando de mantener algún tipo de orden en el caos. El cuarto de mi mamá con el closet vacío, todas sus mejores ropas llevadas a Europa, solo dejando atrás las cosas viejas que ya no usaba. «¿Dónde guarda su mamá documentos importantes?», preguntó. «En el buró», dije. «Cajón de arriba». Don Esteban abrió ese cajón, y lo que encontramos ahí fue mucho peor que solo abandono. Había estados de cuenta del banco. Don Esteban los revisó, sus ojos escaneando las cifras, y su rostro se puso cada vez más oscuro. «Retiró 45,000 pesos en una semana. Aquí»,
Mira, Louis Vuitton, 8,000 pesos. Liverpool, vestidos, 12,000 pesos. Perfumerías de lujo, 6,000 pesos. Eso es más de lo que gana en varios meses, murmuró la maestra Guadalupe. Porque no es dinero que ella ganó, dijo don Esteban, sacando más papeles. Mira esto. Era una carta del banco, fechada 2 años atrás, estableciendo una cuenta de fideicomiso a nombre de Valeria Torres Mendoza. El benefactor, Roberto Torres Sánchez. Mi papá. La cantidad depositada mensualmente, 5,000 pesos. Tu papá te dejó dinero, dijo la maestra Guadalupe, leyendo sobre el hombro de don Esteban. Un fideicomiso para tu educación. Ha estado depositando... Espera, no. Ya depositó. Dice aquí que murió en un accidente automovilístico, pero que dejó fondos suficientes para que el depósito continuara automáticamente por 18 años o hasta que terminaras la universidad. Sentí como si el piso se estuviera moviendo debajo de mí. ¿Mi papá me dejó dinero? 5,000 pesos cada mes desde que tenía 7 años, confirmó don Esteban, calculando mentalmente. Esos son 60 meses. 300,000 pesos. ¿Y dónde está ese dinero?, preguntó la maestra Guadalupe, aunque ya sabíamos la respuesta. Don Esteban sacó más estados de cuenta, estos de los últimos 2 años. Retiro tras retiro tras retiro. Spas, restaurantes caros, boutiques, viajes a Cancún, a Puerto Vallarta, zapatos, carteras, perfumes, tratamientos de belleza y finalmente el retiro más grande de todos, boleto aéreo, París, Francia, 38,000 pesos. Mi mamá había estado gastando mi futuro en su fantasía de escape. «Hay algo más aquí», dijo don Esteban, sacando un sobre manila polvoriento del fondo del cajón. Dentro había papeles legales, documentos notariados, fechados de 3 años atrás. Era una solicitud de custodia. Mi abuela paterna, Leonor Torres, una mujer cuyo nombre reconocía vagamente de conversaciones susurradas, había iniciado un proceso legal para obtener mi custodia. Había argumentos detallados sobre negligencia, sobre mi bienestar, sobre preocupaciones de que yo no estaba siendo cuidada apropiadamente. Y había cartas. Cartas de mi abuela dirigidas a mi mamá, preguntando por mí, pidiendo visitarme, ofreciendo ayuda. Cartas que nunca había visto. Cartas fechadas cada mes durante 3 años. Mi mamá había estado escondiéndome de mi propia familia. «Hay una dirección aquí», dijo la maestra Guadalupe, señalando el membrete de una de las cartas. «Tlalpan. No está lejos». Don Esteban se sentó en la cama de mi mamá, el sobre manila en sus manos, y por primera vez desde que lo conocía, lo vi llorar. No con sonidos, solo lágrimas silenciosas rodando por su rostro arrugado. 32 días, murmuró. La dejó sola 32 días con 20 pesos y una lata de frijoles mientras se gastaba 300,000 pesos en vivir como rica en Europa. La maestra Guadalupe se arrodilló frente a mí y tomó mis manos. «Valeria, escúchame bien. Nada de esto es tu culpa. ¿Me oyes? Nada. Lo que tu mamá hizo está mal. Está legalmente mal, moralmente mal, completamente mal, y vamos a arreglarlo». No pude responder. Solo pude asentir mientras mi mundo entero se reconfiguraba. Mi papá me había amado lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien, incluso después de su muerte. Mi abuela me había estado buscando durante años. Y mi mamá había construido muros de mentiras para mantenerme aislada de cualquier persona que pudiera ofrecerme el amor que ella nunca quiso dar. Don Esteban guardó todos los documentos con cuidado en el sobre manila. «Voy a hacer copias de todo esto», dijo. «Y mañana vamos a contactar a tu abuela y también vamos a llamar a una trabajadora social del DIF. Porque esto», levantó los estados de cuenta, «esto es abuso financiero y negligencia infantil».
y Lorena Mendoza va a responder por ello. Los siguientes 26 días fueron los más extraños de mi vida. Era como vivir en dos realidades simultáneas. Una donde todo estaba en pausa, esperando que mi mamá regresara, y otra donde todo estaba cambiando tan rápido que apenas podía procesar lo que estaba pasando. La maestra Guadalupe no esperó hasta el día siguiente. Esa misma tarde, después de salir de mi departamento con todos los documentos fotocopiados, condujo directamente a la dirección en Tlalpan donde vivía mi abuela Leonor. Yo iba en el asiento trasero, observando la ciudad pasar por la ventana. Casas se convertían en edificios, edificios en casas otra vez. Árboles grandes y viejos flanqueaban las calles en esta parte de la ciudad, tan diferentes de la Narvarte. Aquí las banquetas estaban más limpias, los coches más nuevos, todo tenía ese aire de dinero viejo y silencioso. La casa de mi abuela era una construcción de 2 pisos pintada de amarillo pálido, con una puerta de madera oscura y macetas con geranios rojos en la entrada. La maestra Guadalupe estacionó el coche, volteó hacia mí y dijo: ¿Estás lista? No lo estaba, pero asentí de todas formas. Cuando mi abuela abrió la puerta, fue como mirar una fotografía antigua cobrando vida. Tenía 68 años, cabello blanco recogido en un chongo elegante, arrugas alrededor de los ojos que hablaban más de sonrisas que de preocupaciones, y esa misma forma de nariz que yo veía en el espejo cada mañana. Vestía un pantalón de lino beige y una blusa blanca, y olía a lavanda y a algo que mi memoria reconoció de muy lejos, a galletas de avena caseras, me di cuenta después. Nos miró a la maestra Guadalupe y a mí, con confusión primero. Luego sus ojos se enfocaron en mi rostro, y vi el momento exacto en que me reconoció. Se llevó una mano a la boca, sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneas, y susurró una palabra que no había escuchado en 4 años. ¿Valeria? Lo que siguió fue explicación tras explicación. La maestra Guadalupe habló. Don Esteban, quien nos había seguido en su propio coche, habló, y los documentos hablaron más fuerte que todos nosotros juntos. Mi abuela leyó cada papel con manos que temblaban, su expresión cambiando de esperanza a horror a furia pura. La estuve buscando durante 3 años, dijo, su voz quebrándose. Le escribí cartas. Fui a su antiguo departamento, pero se habían mudado. Contraté a un investigador privado, pero Lorena seguía cambiando de dirección. Inicié procesos legales, pero ella nunca se presentó a las citaciones. Miró los estados de cuenta bancarios. Y todo este tiempo estaba gastando el dinero de Roberto, el dinero que mi hijo dejó para su hija, en esto. Esa noche me quedé en la casa de mi abuela. Ella me preparó caldo de pollo casero con verduras frescas, pan dulce de una panadería cercana, y me dejó comer despacio, sin prisas, sin preguntas incómodas. Solo me observaba con ojos que contenían años de amor acumulado sin poder ser entregado. Tenía una habitación de huéspedes que me dijo que podía usar. Era 3 veces más grande que mi cuarto en el departamento, con una cama que no rechinaba, cortinas de flores amarillas y un librero lleno de novelas juveniles. En la pared había una fotografía enmarcada. Mi papá cuando era joven, sonriendo con ese mismo hoyuelo que yo tenía en la mejilla izquierda. Era su adoración, me dijo mi abuela esa noche, sentada al borde de la cama mientras yo me metía bajo las cobijas limpias que olían a suavizante de ropa. Cuando naciste, Roberto dejó de beber. Consiguió trabajo. Se esforzó por ser mejor. Y cuando murió en ese accidente, lo último que me pidió fue que cuidara de ti, que me asegurara de que estuvieras bien. Sus ojos se llenaron de lágrimas otra vez. Pero Lorena no me dejó. Me cerró todas las puertas. Y yo no pude encontrarte. Ya me encontraste. Fue todo lo que pude decir. Los siguientes días fueron un torbellino de acción. Mi abuela contrató a una abogada, una mujer seria de traje gris llamada licenciada Ramírez, que hablaba en términos legales que apenas entendía, pero que sonaban como justicia. Se presentaron denuncias ante el DIF.
Se congelaron cuentas bancarias. Se iniciaron procesos de cambio de custodia de emergencia. La trabajadora social del DIF, una mujer llamada Sandra con lentes de carey y expresión de quien ya había visto demasiado, vino a entrevistarme. Me hizo preguntas con voz suave pero directa. ¿Cuántos días estuviste sola? ¿Qué comías? ¿Alguien sabía que estabas sola? ¿Tu mamá te dejó algún número donde contactarla? ¿Alguna vez antes te había dejado sola por tanto tiempo? Respondí cada pregunta con honestidad. No adornos, no dramatismo, solo hechos. Sandra tomó notas en una tablet, sus dedos tecleando rápido, y cuando terminó, me dijo algo que se quedó conmigo. Valeria, ser honesta sobre lo que te pasó no es traicionar a tu mamá. Es protegerte a ti misma, y eso nunca está mal. Mientras tanto, yo seguía yendo a la escuela desde la casa de mi abuela. Don Esteban seguía trabajando en mi edificio, pero ahora cuando pasaba por ahí para recoger algunas de mis cosas, me daba actualizaciones. Tu mamá llamó al edificio ayer, dijo un día. Desde un número francés. Preguntó si todo estaba bien. Le dije que sí, que no se preocupara, que disfrutara su viaje. ¿Por qué le dijiste eso?, pregunté. Su sonrisa fue amarga. Porque quiero que regrese sin saber lo que la está esperando. Que entre a ese departamento pensando que todo salió como planeó. Y entonces se detuvo, eligiendo sus palabras. Entonces que enfrente las consecuencias de sus decisiones. Empecé a llevar un diario. Mi abuela me había regalado un cuaderno bonito con portada de piel sintética color vino, y cada noche escribía. No solo lo que había pasado, sino cómo me sentía. Las emociones que había estado empujando hacia abajo durante tanto tiempo comenzaron a salir en esas páginas. Día 19. Hoy comí 3 veces. Desayuno, comida y cena, como familia normal. Y lloré en la regadera porque no recordaba cómo se sentía tener el estómago lleno sin sentir culpa. Día 23. La abuela me mostró fotos de mi papá. En una está cargándome cuando era bebé y está sonriendo de una manera que nunca vi a mi mamá sonreírme. Como si yo fuera algo precioso. Como si fuera suficiente. Día 28. En 4 días mi mamá regresa. La trabajadora social dice que cuando llegue van a estar esperándola. Debería sentir algo. Miedo, tristeza, enojo. Pero solo siento vacío. Como si la parte de mí que era su hija ya hubiera muerto de hambre hace semanas. La transformación no fue dramática. No fue un momento de ahora soy fuerte. Fue más sutil. Fue darme cuenta de que había vivido toda mi vida pensando que el problema era yo. Que si fuera más fácil, menos necesitada, más invisible, mi mamá me querría. Pero el problema nunca fui yo. El problema fue que ella nunca quiso ser madre. Y ahora, finalmente, todos lo iban a saber. El 6 de septiembre del 2002, 32 días después de que mi mamá subiera a ese avión, ella regresó a México. Don Esteban me llamó a la casa de mi abuela a las 4 de la tarde. Acaba de llegar al edificio. Tiene 3 maletas nuevas y viene con el francés. ¿Se ven? Felices. Mi abuela, la licenciada Ramírez, la trabajadora social Sandra y la maestra Guadalupe ya estaban reunidas en la sala de mi casa. Bueno, del departamento de mi mamá. Ya no lo sentía como mi casa. Habíamos entrado 1 hora antes usando la llave maestra de don Esteban. Nos sentamos en ese sofá mostaza que de pronto parecía mucho más pequeño con tanta gente ahí, y esperamos. Me había puesto mi uniforme escolar limpio. Mi abuela lo había lavado y planchado cuidadosamente. Estaba sentada entre mi abuela y la maestra Guadalupe, mis manos apretadas en mi regazo. El cuaderno de piel vino descansando en la mesa de centro, junto con todos los documentos bancarios, las cartas escondidas y el sobre manila con el proceso de custodia que mi mamá había estado ignorando durante 3 años. Escuchamos sus voces antes de que la puerta se abriera. Risas.
mi mamá diciéndole algo a Jean-Pierre en un español mezclado con francés mal pronunciado. El sonido de llaves buscando la cerradura. La puerta se abrió y ella entró primero, arrastrando una maleta Louis Vuitton. Esta parecía real, con ruedas que sonaban suaves y caras contra el piso de mosaico. Estaba bronceada. Su cabello rubio tenía reflejos más claros del sol europeo. Usaba un vestido blanco que nunca había visto antes y que probablemente costaba más que 3 meses de renta. Se veía radiante, como alguien que acababa de tener las mejores vacaciones de su vida. Entonces nos vio. El cambio en su expresión fue instantáneo y total. La sonrisa se congeló. Sus ojos se movieron de persona a persona. La maestra Guadalupe, don Esteban, la trabajadora social que tenía una placa de identificación del DIF colgando de su cuello, la abogada con su portafolio profesional, mi abuela Leonor que ella no había visto en 4 años. Y finalmente, yo. ¿Qué? ¿Qué está pasando aquí? Su voz salió aguda, quebrada. Las maletas quedaron abandonadas en la entrada. Jean-Pierre apareció detrás de ella, confundido, su francés saliendo en palabras rápidas que ella ignoró completamente. Lorena Mendoza, dijo la trabajadora social Sandra, poniéndose de pie con profesionalismo frío. Soy Sandra Gutiérrez, trabajadora social del sistema DIF Ciudad de México. Necesitamos hablar sobre su hija Valeria y las condiciones en las que la dejó durante su ausencia. Mi mamá parpadeó. Luego soltó una risa nerviosa, forzada. Valeria está bien. Está grande. Ya tiene 11 años. La dejó sola 32 días. Interrumpió la licenciada Ramírez, su voz cortante como bisturí. Con 20 pesos, una lata de frijoles y nada más. Ningún adulto responsable. Ningún número de contacto de emergencia. Ninguna provisión adecuada de comida, dinero o supervisión. Eso no es... Tenía a don Esteban. Mi mamá volteó hacia el portero como buscando confirmación, pero él solo la miró con decepción tan profunda que ella se encogió físicamente. Don Esteban no tenía ningún acuerdo formal con usted, continuó la abogada. Él alimentó a su hija por caridad porque se estaba muriendo de hambre, literalmente. Valeria perdió 6 kilos en menos de 2 semanas. Se desmayó en la escuela. Sus maestros tuvieron que intervenir para salvar su vida. El color drenó del rostro de mi mamá. Se volteó hacia mí, extendiendo una mano. Valeria, bebé. Yo pensé que... Eres grande. Pensé que podrías... No la llames bebé, dijo mi abuela Leonor, poniéndose de pie. Su voz temblaba, pero no de debilidad, de furia contenida durante años. No tienes derecho a llamarla nada después de lo que le hiciste. ¿Y tú quién eres para...? Mi mamá se detuvo, reconocimiento filtrándose en su expresión. Leonor, ¿qué haces aquí? Te he estado buscando durante 3 años. 3 años, Lorena. Escribiéndote cartas que nunca contestaste. Tocando puertas donde ya no vivías. Iniciando procesos legales a los que nunca te presentaste. Mi abuela dio un paso hacia ella. ¿Sabes por qué no podía encontrarlas? Porque seguías mudándote, cambiando de teléfono, escondiéndote. ¿Y sabes con qué dinero te mudabas? Con el dinero de mi hijo, el dinero que Roberto dejó para su hija. Sandra puso los estados de cuenta bancarios sobre la mesa, abriéndolos como evidencia en un juicio. 300,000 pesos en 2 años, gastados en ropa, viajes, restaurantes, tratamientos de belleza, incluidos 38,000 pesos en este viaje a Europa. Sacó otra hoja. Mientras tanto, su hija comía frijoles de lata fríos y se desmayaba de desnutrición. Mi mamá abrió la boca, la cerró, buscó palabras que no existían. Jean-Pierre dijo algo en francés, su tono preocupado, pero ella le hizo un gesto brusco para que se callara. Yo iba a usar ese dinero para darle una mejor vida, intentó finalmente. Jean-Pierre y yo íbamos a establecernos, conseguir una casa mejor,
traerla. ¿Con qué dinero?, preguntó la licenciada Ramírez. Ya no queda nada en la cuenta de fideicomiso de Valeria. La vaciaste completamente. ¿Y Jean-Pierre? Ella se volteó hacia el hombre francés que estaba parado incómodamente en la entrada. ¿Usted sabía que ella tenía una hija? Silencio. La respuesta estaba en ese silencio. Dios mío, murmuró don Esteban. Ni siquiera le dijiste que tenías una hija. Jean-Pierre dijo algo en francés rápido, su expresión cambiando de confusión a horror. Miró a mi mamá como si estuviera viéndola por primera vez, como si todas las mentiras que ella había construido estuvieran cayéndose entre ellos. Tomó su maleta de la entrada y, sin otra palabra, salió del departamento. Sus pasos resonaron en el pasillo hasta que se subió al elevador y desapareció. Mi mamá se quedó ahí parada, sola ahora, viendo la puerta por donde había salido su futuro imaginado. No, susurró. No, él... íbamos a... No puede. Esto es lo que va a pasar ahora, dijo Sandra, su voz recuperando la autoridad profesional. Hemos iniciado una investigación formal por negligencia infantil. La custodia temporal de Valeria ha sido revocada y otorgada a su abuela paterna, Leonor Torres. Todas las cuentas bancarias relacionadas con el fideicomiso han sido congeladas y serán auditadas. ¿Y usted? Miró directamente a mi mamá. Tendrá que presentarse ante un juez familiar para explicar sus acciones. Pero es mi hija. Mi mamá finalmente me miró directamente. Realmente, por primera vez desde que entró. Sus ojos estaban rojos, su maquillaje perfecto comenzando a correrse. Valeria, dile que yo nunca quise, que yo solo estaba tratando de hacer algo bueno por nosotras. Me puse de pie. Mis piernas ya no temblaban. Mi voz, cuando salió, era clara y firme. Me dejaste con 20 pesos, mamá. 20 pesos para un mes. Y saqué el cuaderno de piel vino. Lo abrí en la primera página y comencé a leer. Día 1. Mamá se fue. Me dio 20 pesos. Comí frijoles fríos de la lata. Pasé la página. Día 7. Ya no quedan galletas. Don Esteban me dio tortillas, pero todavía tengo hambre todo el tiempo. Me duele el estómago. Otra página. Día 14. Me desmayé en la escuela. La maestra Guadalupe me dio su almuerzo. Lloré en el baño porque no recordaba la última vez que alguien me dio comida sin que yo tuviera que pedirla. Con cada página, con cada entrada, veía a mi mamá encogerse más y más, como si mis palabras fueran piedras apilándose sobre su espalda. Día 28. Hoy la abuela me mostró fotos de mi papá. Descubrí que él me dejó dinero para que yo pudiera estudiar, para que tuviera una vida mejor. Y tú te lo gastaste en vestidos y perfumes, y un hombre que ni siquiera sabía que existo. Cerré el cuaderno. El silencio en el departamento era absoluto. Así que no, dije finalmente. No digas que estabas haciendo algo bueno por nosotras. Estabas haciendo algo bueno por ti. Yo solo era el obstáculo que dejaste atrás. Mi mamá se derrumbó en el sofá mostaza como si alguien hubiera cortado los hilos que la sostenían erguida. Su bolso de marca cayó al suelo, derramando su contenido. Labiales caros, un pasaporte con sellos nuevos, recibos de boutiques parisinas y una fotografía de ella y Jean-Pierre en la Torre Eiffel, sonriendo como si el mundo fuera perfecto. Yo seguía de pie, el cuaderno apretado contra mi pecho como escudo y espada al mismo tiempo. Sandra, la trabajadora social, sacó más documentos de su carpeta. Fotografías esta vez. Me reconocí en ellas aunque costaba creerlo. Esa niña demacrada con los ojos hundidos y las costillas marcadas bajo el uniforme escolar demasiado grande. La maestra Guadalupe las había tomado la semana 2, cuando fue obvio que algo estaba mal. Estas son del día 16, dijo Sandra, colocando las fotos sobre la mesa de centro como cartas de un tarot cruel. Aquí se pueden ver claramente signos de desnutrición avanzada. Los moretones en las rodillas son de cuando se desmayó en educación física. Este brazo extendido muestra cuánto peso perdió.
Puede verse cada hueso de la muñeca a el codo. Mi mamá miró las fotografías y un sonido salió de su garganta, algo entre gemido y negación. No, yo no sabía que... Ella nunca me dijo, porque no le dejaste ninguna forma de contactarte, interrumpió la licenciada Ramírez. Ningún número telefónico, ninguna dirección, ni siquiera el nombre del hotel donde estabas. Si Valeria hubiera tenido una verdadera emergencia, si se hubiera enfermado gravemente, si hubiera habido un incendio, si algo hubiera pasado, no habría habido manera de encontrarte. Don Esteban se inclinó hacia adelante, sus manos entrelazadas. Llamaste una vez al edificio, una sola vez en 32 días. Te pregunté cómo estaba Valeria y me dijiste, está bien, ¿no? Es grande ya. Ni siquiera preguntaste hablar con ella. Ni siquiera querías escuchar su voz. La verdad de esas palabras golpeó a mi mamá visiblemente. Abrió la boca para protestar, pero no salió nada, porque todos sabíamos que era cierto. Mi abuela tomó otro documento, el sobre manila polvoriento con la solicitud de custodia de 3 años atrás. Lo levantó con manos que ya no temblaban, solo ardían con justicia largamente postergada. En 1999, cuando Roberto murió, vine a buscarte. Quería ayudar, quería conocer a mi nieta, quería asegurarme de que las dos estuvieran bien. Su voz era acero forjado en dolor. Pero tú me dijiste que no necesitabas mi ayuda, que podías manejar todo sola, que no quería interferir en la vida de Valeria. Sacó carta tras carta del sobre, dejándolas caer sobre la mesa como acusaciones. Así que empecé a escribir, una carta cada mes, preguntando por Valeria, ofreciendo apoyo, pidiendo solo poder verla. Las cartas se amontonaban, todas con el mismo sobre cerrado, nunca abierto. Nunca las leíste, ¿verdad? Mi mamá miró las cartas con ojos vidriosos. Negó con la cabeza, casi imperceptiblemente. Y cuando me di cuenta de que no ibas a responder, cuando empecé a sospechar que algo andaba mal, contraté a un abogado. Inicié un proceso legal. Mi abuela sacó documentos oficiales con sellos y firmas. Te citaron 4 veces a audiencias, 4 veces, Lorena, y 4 veces no te presentaste. Yo me mudé. No recibí las notificaciones. Te mudaste 3 veces en 2 años, dijo la licenciada Ramírez, consultando sus propios papeles. Cada vez sin dejar dirección de reenvío, cada vez justo después de recibir una citación judicial. Eso no es coincidencia, señora Mendoza. Eso es evasión deliberada. Sandra agregó otro documento a la pila creciente. Y aquí está el registro del fideicomiso de Valeria. Roberto Torres dejó instrucciones muy claras. El dinero debía usarse exclusivamente para la educación, salud y bienestar de su hija. No para gastos personales de la madre, no para viajes, no para ropa de lujo. Levantó un estado de cuenta particular, uno con un resaltador amarillo marcando una transacción. 8,000 pesos en una cartera Louis Vuitton el 15 de julio. El mismo día que, según los registros escolares, la maestra Guadalupe tuvo que comprarle a Valeria zapatos nuevos porque los suyos tenían agujeros y le estaban causando ampollas. Cada revelación era otra capa de pintura siendo raspada para mostrar la verdad podrida debajo. Y con cada una mi mamá se encogía más, su defensa transformándose de negación a excusas a... nada. Solo silencio roto. Pero lo peor, dijo mi abuela, su voz ahora apenas un susurro cargado de años de dolor. Lo peor no es que te gastaras el dinero, no es que me escondiste a mi nieta, no es ni siquiera que la dejaste sola con 20 pesos. Se paró frente a mi mamá, obligándola a mirarla. Lo peor es que nunca la amaste, no de la manera que un hijo necesita ser amado. La viste como un error, como una carga, como el precio que tuviste que pagar por no ser más cuidadosa. ¿Y ella? Señaló hacia mí. Ella pasó 11 años de su vida tratando de ser lo suficientemente buena, lo suficientemente silenciosa, lo suficientemente invisible para que finalmente la vieras como algo más que un obstáculo.
Las lágrimas finalmente llegaron a mi mamá. No las lágrimas elegantes que había visto en películas. Estas eran feas, desesperadas, llenas de comprensión tardía de lo que había destruido. Yo solo quería una oportunidad de ser feliz. Sollozó. De tener una vida que no fuera solo trabajo y cuentas y ser madre soltera en un departamento viejo. Quería ser vista como algo más que la que se embarazó joven. Quería importar. Y por eso hiciste que ella no importara, dijo la maestra Guadalupe en voz baja. Le quitaste su valor para poder sentir el tuyo. El silencio que siguió era del tipo que cambia cosas permanentemente. El tipo de silencio donde las verdades se asientan en huesos y nunca se van. Sandra cerró su carpeta con un clic final. La audiencia con el juez familiar está programada para el próximo lunes. Usted tendrá oportunidad de presentar su defensa, pero le advierto, la evidencia en su contra es sustancial. Negligencia infantil, abuso financiero, evasión de procesos legales. Esto no va a desaparecer, señora Mendoza. ¿Y su hija? Me miró con una expresión que era casi orgullo. Su hija merece mucho más de lo que usted jamás le dio. Mi mamá me miró finalmente. Realmente. Por primera vez tal vez en toda mi vida. No como un obstáculo, ni como una responsabilidad, ni como evidencia de decisiones equivocadas. Solo como yo. Valeria. 11 años. Sobreviviente. Lo siento, susurró. Lo siento mucho, Valeria. Quise sentir algo grande, perdón, furia, satisfacción. Pero solo sentí cansancio. El cansancio de 11 años de ser poco para alguien que debía amarme más. Lo sé, dije finalmente. Pero ser lo sientes no devuelve los 32 días. No devuelve el dinero de mi papá. No devuelve los 3 años que mi abuela me estuvo buscando mientras tú me escondías. Tomé la mano de mi abuela Leonor, esta mujer que era una extraña hace un mes, pero que me había dado más amor en 26 días de lo que mi madre dio en 11 años. No devuelve nada, repetí. Y lo siento ya no es suficiente. El lunes siguiente, a las 9 de la mañana, entramos al juzgado familiar de Coyoacán. El edificio olía a papel viejo, café quemado y decisiones que cambiarían vidas. Mi abuela llevaba un traje color gris marengo que le daba aspecto de persona que no aceptaría tonterías. La licenciada Ramírez caminaba a su lado con su portafolio de piel lleno de evidencia. Sandra, la trabajadora social, llevaba su propia carpeta más gruesa, con pestañas de colores marcando secciones diferentes. Y yo llevaba mi uniforme escolar limpio y mi cuaderno de piel vino, mi propia versión de armadura. Mi mamá ya estaba ahí, sentada en una banca de madera en el pasillo. No traía a Jean-Pierre. Según don Esteban me contó después, el francés había vuelto a París 3 días después del confronto, bloqueando el número de mi mamá y borrando todas sus fotos de redes sociales. Mi mamá vestía un pantalón negro simple y una blusa blanca, sin maquillaje, el cabello recogido en una cola de caballo floja. Se veía 10 años más vieja que hace un mes. Se veía como se ve a alguien cuando finalmente entiende que las consecuencias son reales. Tenía un abogado con ella, un hombre joven con maletín barato que claramente había conseguido del servicio de defensoría pública. Se veía abrumado solo mirando las carpetas que nuestro lado llevaba. «Buenos días», dijo mi mamá cuando nos acercamos. Su voz era pequeña, gastada. Intentó atrapar mi mirada, pero yo la esquivé, mirando hacia el piso de mosaico institucional en vez de hacia ella. Antes de que alguien pudiera responder, se abrió la puerta de la sala y el secretario nos llamó. Caso número 2847-2002. Menor Valeria Torres Mendoza. Proceso de modificación de custodia y acusaciones de negligencia. Pasen, por favor. La sala era más pequeña de lo que esperaba. Una mesa larga de madera oscura, sillas con cojines verdes desgastados, y al frente, elevado en una plataforma pequeña, el escritorio del juez con la bandera mexicana a un lado. Las ventanas dejaban entrar luz directa que hacía todo parecer más crudo, más real. El juez era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente peinado,
lentes de lectura colgando de una cadena alrededor del cuello. Tenía ese aire de alguien que había visto todo 2 veces y ya no se sorprendía de nada. Pero todavía le importaba. Se llamaba Juez Hernández, según la placa en su escritorio. «Tomen asiento», dijo, abriendo la carpeta del caso frente a él. La leyó en silencio durante 2 minutos que se sintieron como 20. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj de pared y la respiración contenida de todos en la sala. Finalmente levantó la vista. Este es un caso bastante claro según la documentación preliminar, pero quiero escuchar todos los lados antes de emitir cualquier resolución. Miró a mi mamá. Señora Mendoza, ¿entiende usted las acusaciones que se le están presentando? Mi mamá se puso de pie, temblando. Sí, su señoría. Negligencia infantil grave, abuso financiero de un fideicomiso de menor, evasión de procesos judiciales de custodia y abandono de menor por periodo prolongado. ¿Es correcto? Sí, pero yo puedo explicar. Tendrá oportunidad de hacerlo. El juez se volvió hacia Sandra. Trabajadora social Gutiérrez, por favor presente su reporte. Sandra se puso de pie y comenzó a leer con voz profesional, pero que no escondía el enojo subyacente. El 10 de agosto de 2002, fuimos alertados por la escuela primaria Benito Juárez sobre una alumna de 11 años, Valeria Torres Mendoza, que se había desmayado en clases debido a desnutrición. Al investigar, descubrimos que su madre, Lorena Mendoza, había viajado a Europa el 5 de agosto, dejando a la menor sola en el departamento familiar con 20 pesos mexicanos para gastos de alimentación durante un periodo proyectado de 4 a 6 semanas. Sacó las fotografías y las puso sobre la mesa del juez. Estas fotografías documentan la condición física de Valeria 16 días después del abandono. Había perdido 6 kilogramos, el 16% de su peso corporal total. Presentaba signos claros de desnutrición, ojeras pronunciadas, palidez extrema, pérdida de masa muscular y episodios de mareo por hipoglucemia. El juez Hernández examinó las fotografías con expresión cada vez más seria. Además, continuó Sandra, al investigar la situación financiera, descubrimos que existía un fideicomiso establecido por el padre difunto de la menor, Roberto Torres Sánchez, que depositaba 5,000 pesos mensuales desde hace 4 años, destinados exclusivamente a la educación y bienestar de Valeria. La madre había estado retirando y gastando estos fondos, un total de aproximadamente 300,000 pesos, en gastos personales no relacionados con la menor. Presentó los estados de cuenta, cada uno marcado con resaltador. El juez los revisó, su ceño frunciéndose más con cada página. Esto es, comenzó, luego se detuvo, como si buscara palabras lo suficientemente fuertes. Esto es uno de los casos más flagrantes de negligencia y abuso financiero que he visto en 30 años en este juzgado. El abogado de mi mamá se puso de pie. Su señoría, mi clienta reconoce que cometió errores de juicio graves, pero debemos considerar que es madre soltera, trabajando con recursos limitados, tratando de construir un futuro mejor. Construir un futuro mejor con 300,000 pesos que no le pertenecían mientras su hija comía frijoles de lata y se desmayaba de hambre. La voz del juez era acero. Continúe, trabajadora social. Sandra asintió. También descubrimos que la señora Mendoza había estado evadiendo activamente los esfuerzos de la abuela paterna, Leonor Torres, de establecer contacto con la menor. La señora Torres había iniciado un proceso de custodia hace 3 años debido a preocupaciones sobre el bienestar de Valeria. La señora Mendoza recibió 4 citaciones judiciales y no se presentó a ninguna, mudándose de dirección inmediatamente después de cada notificación. Mi abuela se puso de pie entonces, con dignidad tranquila. Su señoría, pasé 3 años buscando a mi nieta. Mi hijo me pidió en su lecho de muerte que cuidara de ella. Estableció ese fideicomiso para asegurar su futuro. Y esta mujer miró a mi mamá con una mezcla de desprecio y lástima. Convirtió los últimos deseos de mi hijo en fondos para sus vacaciones europeas. El juez Hernández se quitó los lentes
y se frotó el puente de la nariz. Señora Mendoza, póngase de pie. Mi mamá se levantó, las piernas visiblemente temblorosas. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Y le advierto, más le vale que sea substancial. Mi mamá abrió la boca, la cerró. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Yo solo quería una oportunidad de ser feliz, de tener una vida mejor. Pensé que si lograba salir de aquí, si lograba establecerme con alguien, entonces podría traer a Valeria a una situación mejor. ¿A costa de qué?, interrumpió el juez. ¿A costa de que ella muriera de hambre mientras usted se paseaba por París? No sabía que iba a estar tan mal. Ella es grande, pensé que podría manejar. 11 años no es grande, señora. 11 años es una niña que usted abandonó deliberadamente con recursos criminalmente insuficientes. El juez se volvió hacia mí. Valeria, ¿te gustaría decir algo? Todas las miradas se volvieron hacia mí. Mi abuela apretó mi mano con suavidad, no empujando, solo ofreciendo soporte. La licenciada Ramírez asintió con ánimo. Me puse de pie, con el cuaderno en las manos. Mi voz, cuando salió, era más firme de lo que esperaba. Su señoría, durante 32 días viví con miedo constante. No miedo de estar sola, miedo de que nadie me encontrara si algo malo pasaba. Miedo de que el hambre que sentía cada noche fuera simplemente así como era mi vida ahora. Miedo de que cuando mi mamá regresara, yo sería menos de lo que ella esperaba y se iría otra vez. Abrí el cuaderno. Escribí cada día, lo que comía, cuando comía, cómo me sentía, y me di cuenta de algo. No empecé a tener hambre el día que mi mamá se fue. He tenido hambre toda mi vida. Hambre de atención, hambre de importar, hambre de ser vista como algo más que un error que ella quería borrar. Miré finalmente a mi mamá, directo a sus ojos. Ella dice que quería una vida mejor, pero una vida mejor para ella significaba una vida sin mí. Y ahora todos lo saben. El silencio en la sala era absoluto. El juez Hernández cerró la carpeta frente a él, con un sonido que resonó como sentencia final. He escuchado suficiente. Mi resolución es la siguiente. Custodia completa y permanente de la menor Valeria Torres Mendoza es otorgada a su abuela paterna, Leonor Torres Vega, efectiva inmediatamente. Las palabras del juez cayeron en la sala como piedras en agua quieta, creando ondas que cambiarían todo. La patria potestad de Lorena Mendoza es suspendida por tiempo indefinido, sujeta a revisión no antes de 3 años. Durante ese periodo, cualquier contacto con la menor debe ser supervisado y solo puede ocurrir si la menor consiente explícitamente a dicho contacto. Mi mamá soltó un sonido, algo entre sollozo y negación. Su abogado puso una mano en su hombro, pero ella se encogió alejándose del toque. Además, continuó el juez, ordeno una auditoría forense completa del fideicomiso establecido por Roberto Torres Sánchez. Todos los fondos gastados indebidamente, estimados en aproximadamente 280,000 pesos, deben ser reembolsados a la cuenta de la menor en un plazo no mayor a 24 meses. La señora Mendoza establecerá un plan de pagos con el tribunal, y su salario será embargado en un 30% hasta que la deuda sea saldada completamente. Vi a mi mamá hacer los cálculos mentalmente. Ganaba 2,800 pesos a la quincena. El 30% eran 840 pesos por quincena. 1,680 al mes. Dividido en 280,000 pesos. Más de 13 años de pagos. Adicionalmente, la señora Mendoza será referida al Ministerio Público para investigación criminal por abuso financiero y negligencia infantil. Dependiendo de los hallazgos de esa investigación, podría enfrentar cargos penales con posible sentencia de cárcel. El abogado de mi mamá se puso de pie. Su señoría, con todo respeto, mi clienta no tiene antecedentes penales y...
Su clienta dejó a una niña de 11 años sola durante un mes con 20 pesos. Cortó el juez, su voz como látigo. Hay niños en orfanatos con mejor cuidado que el que ella le dio a su propia hija. No me hable de antecedentes. Hablemos de qué tipo de persona hace eso. Se volvió hacia mi abuela. Señora Torres, usted tendrá custodia completa y acceso total al fideicomiso restaurado. El tribunal removerá a la señora Mendoza como consignataria de todas las cuentas relacionadas. También sugiero que considere solicitar una orden de restricción, si siente que es necesario para la seguridad emocional de la menor. Mi abuela asintió, su mano todavía sosteniendo la mía. Lo consideraremos, su señoría. Por ahora, solo quiero llevar a mi nieta a casa y comenzar a sanar. Sabiamente dicho. El juez firmó varios documentos. El sonido de su pluma arañando papel era el único sonido en la sala. Esta audiencia está cerrada. Los documentos oficiales serán procesados y enviados a todas las partes dentro de 72 horas. Señora Mendoza, levantó la vista hacia mi mamá una última vez. Espero sinceramente que use estos próximos años para reflexionar sobre sus decisiones y buscar ayuda profesional. Porque el daño que le ha causado a su hija no es solo físico o financiero. Es el tipo de daño que deja cicatrices que duran toda una vida. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Nos pusimos de pie. Mi abuela me abrazó. La licenciada Ramírez comenzó a recoger los documentos. Sandra cerró sus carpetas con expresión de satisfacción grim. Nos dirigimos hacia la salida de la sala. Valeria. La voz de mi mamá me detuvo. Me giré lentamente. Ella estaba parada junto a la mesa. Su abogado ya había salido, completamente sola en ese espacio que de repente parecía demasiado grande para ella. Su maquillaje corrido dejaba rastros oscuros bajo sus ojos. Tenía las manos entrelazadas frente a ella como si estuviera rezando. Solo quería decirte que lo siento. Sé que no es suficiente. Sé que nunca será suficiente. Pero necesito que sepas que yo... Su voz se quebró. Que hice todo mal. Todo. Y tú no merecías nada de eso. Espero, tal vez por absolución. Tal vez por alguna señal de que podríamos algún día reparar esto. Pero yo había aprendido en esas 32 días sola que algunas cosas, una vez rotas, no pueden ser pegadas de nuevo exactamente como eran. Y tal vez eso está bien. Lo sé, dije finalmente. Y tal vez algún día eso será suficiente, pero no hoy. Y me fui. Los siguientes 6 meses fueron como ver una demolición en cámara lenta. No dramática, solo inevitable. Mi mamá perdió el departamento. Sin mi ayuda financiera de mi propio fideicomiso, que ella había estado usando ilegalmente para pagar renta, sin el dinero extra que se gastaba, con su salario embargado en 30%, no pudo mantener los pagos. Tuvo que mudarse a un cuarto compartido en la colonia Doctores, un espacio de 3 por 4 metros con baño compartido al final del pasillo. Jean-Pierre no solo desapareció, activamente advirtió a otros en sus círculos de expatriados sobre ella. En foros online en francés que alguien nos tradujo después, escribió sobre cómo una mujer mexicana lo había engañado, escondiéndole que tenía una hija, usando sus esperanzas de una relación real para financiar un estilo de vida de lujo. Los otros hombres extranjeros en sus apps de citas comenzaron a bloquearla antes incluso de que ella pudiera enviar el primer mensaje. Sus amigas del salón de belleza, una por una, dejaron de contestar sus llamadas. Escuché por don Esteban que algunas la habían visto en el mercado, pero cruzaban al otro lado del pasillo para evitarla. En una ciudad de 20 millones de personas, mi mamá había logrado convertirse en invisible, la misma invisibilidad que me había forzado a mí durante 11 años. La investigación criminal procedió lentamente, como siempre lo hace la burocracia mexicana. Pero eventualmente, 6 meses después de la audiencia, llegó la sentencia. 1 año de libertad condicional, 200 horas de servicio comunitario en un orfanato, la ironía no se le escapó a nadie, y sesiones obligatorias de terapia psicológica, no solo para ella, sino para documentar que había completado un programa de habilidades parentales,
antes de que siquiera pudiera considerar pedir contacto supervisado conmigo. El salón de belleza, elegancia total, la despidió. No oficialmente por el escándalo, oficialmente fue reestructuración, pero todos sabían la verdad. Las clientas no querían ser atendidas por la mujer que abandonó a su hija. Encontró trabajo eventualmente en una tintorería cerca de su nuevo cuarto, ganando salario mínimo, llegando a casa oliendo a químicos y soledad. Vi de lejos su caída, no con satisfacción, pero tampoco con dolor. Era como ver algo que ya había estado cayendo durante años finalmente tocar el suelo. Inevitable, necesario. Triste de una manera que ya no me tocaba personalmente. La abuela Leonor se convirtió oficialmente en mi tutora legal, pero en mi corazón se había convertido en algo mucho más grande. Ella no trataba de reemplazar a mi mamá. Era demasiado sabia para eso. En cambio, simplemente estaba ahí, presente, constante, real. Poco a poco, el peso que había estado cargando durante 11 años comenzó a aligerarse. Comía 3 veces al día. Comida real, no sobras ni frijoles de lata. Dormía en una cama que no rechinaba, en una habitación que olía a lavanda en lugar de desesperación. Iba a la escuela con uniformes que me quedaban, con útiles nuevos, con la certeza de que cuando llegara a casa habría alguien preguntando cómo me fue. Y lentamente, muy lentamente, la niña que había aprendido a ser invisible comenzó a permitirse ser vista. Hoy es diciembre del 2024. Han pasado 22 años desde aquel agosto en que mi mamá cerró la puerta y me dejó con 20 pesos. Estoy sentada en mi oficina, modesta pero mía, en un despacho contable en la colonia Roma. Las paredes están pintadas de un color gris suave, que mi abuela dice que es profesional pero no frío. En el escritorio tengo una fotografía de mi papá, que nunca conocí realmente, pero cuyo amor me salvó incluso después de su muerte. Y junto a ella, una fotografía de mi abuela Leonor, en su cumpleaños 90, sonriendo con un pastel que yo le hice. Soy contadora pública certificada. Me gradué de la UNAM, con mención honorífica a los 23 años, pagando mi educación con el fideicomiso que mi abuela recuperó y protegió celosamente. Trabajo principalmente con pequeños negocios familiares, ayudándoles a entender sus finanzas, a planear sus futuros, a no cometer los errores que veo tan claramente porque los viví desde el otro lado. Cada mes, sin falta, deposito 1,000 pesos a una fundación llamada Voces Silenciadas, una organización que ayuda a niños en situaciones de negligencia o abandono. No es mucho, pero es constante. Es mi manera de honrar a la niña de 11 años que sobrevivió con 20 pesos y tortillas de la caridad de un portero bondadoso. Don Esteban falleció hace 5 años, a los 87. Fui a su funeral y descubrí que había estado ayudando silenciosamente a docenas de niños del edificio a lo largo de los años. Pequeños gestos que nunca mencionó, tortillas de más que siempre estaban exactamente en la cantidad correcta. En su honor, establecí una beca que lleva su nombre para hijos de trabajadores de mantenimiento de edificios que quieran ir a la universidad. La maestra Guadalupe se jubiló hace 3 años. Todavía nos mandamos mensajes cada mes. Ella dice que de todas las estudiantes que tuvo en 40 años de enseñanza, yo soy la que le enseñó la lección más importante, que a veces salvar a alguien es tan simple como prestar atención cuando todos los demás miran hacia otro lado. Vivo en una casa modesta en Coyoacán, a 3 cuadras de donde vivió mi abuela, hasta que se mudó conmigo hace 2 años, porque necesitaba más ayuda con las tareas diarias. Cocino mis propias comidas. He descubierto que me encanta cocinar, que hay algo profundamente sanador en tomar ingredientes simples y convertirlos en algo nutritivo y bueno. Nunca como frijoles de lata. No puedo. El olor todavía me regresa a ese departamento vacío y a esa niña que contaba galletas para hacer que duraran. En cuanto a mi mamá, la veo ocasionalmente, muy ocasionalmente. Después de completar su año de libertad condicional y sus horas de servicio comunitario, después de 3 años de terapia obligatoria, ella solicitó contacto supervisado. El terapeuta que el tribunal asignó, tanto para ella como para mí,
Dijo que la decisión era completamente mía. La primera vez que nos vimos después de la sentencia, yo tenía 16 años. Nos encontramos en una cafetería neutral con el terapeuta presente. Mi mamá se veía tan diferente. Delgada, pero no del tipo saludable, con cabello castaño natural con mechas grises que no cubría, ropa simple de tiendas de segunda mano, manos ásperas de años de trabajo manual en la tintorería. No hubo abrazo dramático. No hubo lágrimas de reconciliación. Solo nos sentamos y tomamos café. Ella con 3 sobres de azúcar porque nunca pudo pagar el azúcar extra en ningún otro momento. Y hablamos. Pequeñeces. Nada profundo. Solo hablamos. Se disculpó otra vez. Yo le dije que la escuchaba. No dije, te perdono, porque no estaba segura de que fuera verdad. Y el terapeuta después me dijo que eso estaba bien, que el perdón no es algo que le debes a nadie, ni siquiera a tu madre. Ahora nos vemos tal vez 3 o 4 veces al año. Cumpleaños. Navidad si ella no tiene que trabajar. Ocasionalmente un café cuando ella llama y pregunta tímidamente si tengo tiempo. Nuestra relación es cordial, distante, como conocidas que comparten historia pero no futuro. Ella nunca terminó de pagar la deuda completa. Con salario mínimo embargado, después de 13 años solo había pagado la mitad. El tribunal eventualmente perdonó el resto cuando ella cumplió 50 años y quedó claro que nunca podría terminar de pagar. Para entonces yo ya ganaba mi propio dinero y honestamente, el dinero nunca fue realmente el punto. El punto era que ella entendiera, realmente entendiera, que las acciones tienen consecuencias. Y creo que lo entiende ahora. Vive sola en ese mismo cuarto compartido que rentó hace 22 años. Trabaja, va a casa, duerme, repite. No tiene amigas, no tiene pareja. No tiene la vida glamorosa que perseguía con tanta desesperación. Tiene 56 años y se ve como 70. Las líneas en su rostro no son de sonreír. Son de cansancio, de remordimiento, de vivir con las consecuencias de haber cambiado el amor de tu hija por un boleto de avión a una fantasía que nunca fue real. La última vez que nos vimos, hace 2 meses, me dijo algo que me sorprendió. Estoy orgullosa de ti, Valeria, de la persona que te convertiste. A pesar de mí, no por mí. Sus manos envolvían su taza de café como buscando calor. Y sé que no tengo derecho a estar orgullosa. Sé que no puedo reclamar ningún crédito por quién eres, pero lo estoy de todas formas. No supe qué decir, así que solo dije, gracias, y fue suficiente. No arreglaba nada, no cambiaba el pasado. Pero era honesto, y honestidad era algo que nunca habíamos tenido antes. Camino a casa esta noche de diciembre, con el aire frío de la Ciudad de México llenando mis pulmones. Paso frente a una tienda de conveniencia. En el exhibidor junto a la caja hay latas de frijoles refritos. Marca Isteson, las mismas que comí hace 22 años. Me detengo. Las miro. Y por primera vez en más de 2 décadas, no siento ese apretón en el estómago. No siento el pánico. No siento el hambre fantasma. Solo siento paz. La paz de saber que sobreviví. Que la niña de 11 años que fue abandonada con 20 pesos se convirtió en una mujer de 34 que puede comprar toda la tienda si quisiera, pero que ha elegido vivir con intención, con gratitud, con conciencia de que el verdadero valor nunca estuvo en lo que teníamos, sino en quienes elegimos ser cuando no teníamos nada. Llego a casa. Mi abuela está en la sala, tejiendo con lana color mostaza. Ese mismo tono del sofá viejo de mi infancia, aunque ella no lo sabe y yo nunca se lo he dicho. Levanta la vista cuando entro y sonríe. ¿Cómo te fue hoy, mija? Bien, abuela, me fue bien. Y es verdad. Me va bien. No perfectamente, no sin cicatrices, pero bien. Y después de sobrevivir lo que sobreviví, bien, se siente como victoria. Hay algo que necesito que entiendas, si has escuchado mi historia hasta este punto. El abandono no siempre es físico. No siempre es tan obvio como una madre subiendo a un avión y dejándote con 20 pesos.
A veces es más sutil. Es la manera en que alguien te mira como si fueras invisible. Es la forma en que tus necesidades siempre vienen después de las suyas. Es el silencio donde debería haber preguntas sobre cómo estás. Hay millones de niños en México, en América Latina, en el mundo entero, que están siendo abandonados en este mismo momento, mientras viven bajo el mismo techo que sus padres. Están siendo desnutridos emocionalmente, mientras hay comida en el refrigerador. Están aprendiendo a ser invisibles mientras están parados justo frente a alguien que debería verlos. Si eres ese niño ahora, si te reconoces en mi historia, necesito que sepas algo. El problema nunca fuiste tú. Lee eso otra vez. El problema nunca fuiste tú. No eres demasiado necesitado. No eres demasiado complicado. No eres demasiado de nada. Eres exactamente suficiente, exactamente como eres. Y si las personas que deberían amarte no pueden verlo, eso habla de sus limitaciones, no de tu valor. Tu valor no depende de que alguien más te vea. Ya estás completo. Ya eres suficiente. Solo necesitas el valor de creerlo. Y si eres un padre ahora, alguien que está leyendo esto y reconociendo algo incómodo en ti mismo, esas veces que has puesto tus necesidades por encima de tu hijo, esas veces que has priorizado tu comodidad sobre su bienestar, tienes una oportunidad que mi mamá nunca tomó hasta que fue demasiado tarde. Puedes cambiar. Hoy. Ahora mismo. Puedes voltear hacia ese niño que tal vez has estado tratando como invisible y realmente verlo. Puedes preguntar cómo estás y realmente esperar y escuchar la respuesta. Puedes poner tu teléfono abajo. Puedes quedarte. Puedes elegir tu hijo sobre tu fantasía de escape. Porque aquí está la verdad que me tomó 22 años entender completamente. El amor verdadero no te deja con 20 pesos y una alacena vacía. El amor verdadero no te esconde de tu familia. El amor verdadero no te convierte en secundario a su búsqueda de felicidad. El amor verdadero te da herramientas. Te da presencia. Te da la certeza absoluta de que importas, no porque seas fácil o conveniente, sino simplemente porque existes. Mi papá me dio eso a través de un fideicomiso que estableció antes de morir. Mi abuela me dio eso buscándome durante 3 años sin rendirse. Don Esteban me dio eso con tortillas de más y un lugar seguro en su garita. La maestra Guadalupe me dio eso prestando atención cuando habría sido más fácil mirar hacia otro lado. Y eventualmente, yo me di eso a mí misma. Aprendí que mi valor no estaba sujeto a la aprobación de mi madre, que podía elegir quién sería, qué significaría familia para mí, cómo construiría mi vida de los pedazos rotos que heredé. Y tú también puedes. Si estás escuchando esto ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Te ha pasado algo así? No exactamente como mi historia. Cada historia de abandono tiene sus propios detalles únicos. Pero esa sensación de ser invisible para alguien que debería verte, de ser secundario en tu propia vida, de aprender a ser pequeño para que otros puedan ser grandes. Y si te ha pasado, ¿qué hiciste con eso? ¿Dejaste que te definiera o lo usaste como combustible para convertirte en alguien diferente? Y si eres padre ahora, ¿estás realmente viendo a tus hijos? ¿Realmente oyéndolos? ¿O estás tan ocupado persiguiendo tu propia versión de París que te estás perdiendo la vida que está justo frente a ti? No necesito que me respondas a mí. Estas son preguntas para ti mismo, para tu espejo, para ese momento quieto antes de dormir cuando las defensas bajan y la verdad sube. Porque al final del día, todos vamos a dejar un legado. La pregunta es ¿qué tipo? ¿Seremos recordados como alguien que estuvo presente o alguien que siempre estuvo tratando de escapar? ¿Como alguien que dio amor generosamente o alguien que lo condicionó con requisitos imposibles? ¿Como alguien que vio a las personas que amaba o como alguien que las trató como obstáculos hacia algo mejor? Mi mamá eligió. Yo elegí. Don Esteban eligió. Mi abuela eligió. Todos elegimos, cada día, con cada acción pequeña, qué tipo de personas seremos.
Y tú estás eligiendo ahora mismo también. Hace 22 años, una niña de 11 años sobrevivió 32 días con 20 pesos, porque extraños eligieron verla cuando su propia madre eligió no hacerlo. Esa niña creció, sanó, no completamente. Las cicatrices están ahí, pero lo suficiente. Lo suficiente para construir una vida que vale la pena vivir. Lo suficiente para ayudar a otros niños que están donde ella estuvo. Lo suficiente para pararse aquí hoy y decirte que, sin importar dónde estés ahora, sin importar qué te hayan hecho o qué no te hayan dado, eres suficiente. Siempre lo fuiste. Y nadie, ni siquiera tus padres, puede quitarte eso. Solo tú puedes regalarlo o puedes elegir conservarlo. Yo elegí conservarlo. ¿Y tú? Fin.